empezar a grabar. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como siempre, es un gusto recibirlos el día de hoy. Nuestros martes de conferencia. Hoy concluimos el mes que hemos destinado a los campos formativos, porque durante todo este semestre estaremos abordando cada martes de 7 a 8 aspectos relacionados con el marco curricular 2022. Tenemos todo un año para prepararnos, tenemos todo un año para revisar y me parece, como lo hemos expresado en otros de nuestros martes, que muchos de los elementos que esta propuesta tiene, los maestros las han venido aplicando, conocen, las han estudiado, estrategias, dinámicas, visiones. Y ahora el gran reto es trabajar de forma integrada, ¿no? Intuimos que las progresiones de aprendizaje, los materiales educativos vendrán adecuados a esta propuesta. Y hoy nos toca cerrar con el cuarto campo formativo denominado de lo humano y lo comunitario, para lo cual tendremos a la maestra Julia Canales Cortés. Ella nos va a ayudar a... Pati, de pronto ya no te escuchamos. Perdón, se bloquearon los micrófonos. Nos va a compartir qué es este campo formativo, qué lo integra, qué debemos hacer los maestros. Nos va a dar algunas sugerencias y algunas recomendaciones para ir incluyendo las asignaturas que se articulan, se vinculan con este campo formativo y nos vayamos preparando, maestros, de veras, a ver el aprendizaje desde varios contenidos, desde varias asignaturas. La maestra Julia Canales Cortés es miembro de la Red Nacional de Capacitadores de la Educación Renacer, donde también yo colaboro, así es que la maestra Julia y una servidora y muchos otros integrantes más hemos enfrentado batallas comunes. Así es que, Julia, muchas gracias. También administra el grupo de Facebook Acompañándonos en la Travesía Docente. Búsquenla en sus redes, intégrense, pidan ser aceptados
en estos espacios, porque los diferentes especialistas van compartiendo materiales, van dándoles recomendaciones, se van enterando ustedes de las tendencias y muchos de nosotros vamos adelantándonos incluso para dar estas recomendaciones. Ella, como perfil de la educación, cuenta con una experiencia de más de 20 años en la educación pública y privada en sus diferentes niveles educativos. Y eso siempre es una ventaja, maestros y maestras, conocer lo que pasa dentro del aula, haberlo vivido, haber evaluado, haber intercambiado experiencias con los chicos, haber entrado en contacto con sus familias, con los papás, haber abordado a los alumnos desde diferentes enfoques curriculares, siempre dota de una riqueza muy especial, sobre todo cuando compartimos con otros maestros. Se destaca su participación en el ámbito de media superior, también va a hacer algún comentario de lo que incluso en el estado de Querétaro, donde ella vive actualmente, ha venido realizando. De profesión, ella es bióloga por el Instituto Politécnico Nacional con especialidad en docencia. Actualmente es la subdirectora académica del CEBETIS número 118 y el plantel con mayor matrícula a nivel estatal y nacional, teniendo del estado de Querétaro, teniendo 2,642 alumnos para el ciclo escolar 2021-2022. Y además cuenta su plantel con reconocimientos diversos a nivel estatal y nacional, por lo que se intuye que desde la dirección, la coordinación y el espacio docente han hecho un esfuerzo muy, muy importante. Pero además ha liderado el reto del regreso a la presencialidad en su plantel en febrero del 2022, concluyendo con éxito el ciclo escolar 2021. Y el próximo desafío, como ella misma lo dice, será conducir la implementación del nuevo marco curricular a partir de su conocimiento, su profundización en agosto del 2022. Así es que tenemos con nosotros alguien que conoce, alguien que sabe de este nuevo marco curricular, y pues los dejo con ella. Por ahí te perdí, Julia, no sé, voy a poner por aquí galería para podernos localizar dónde anda la maestra Julia, a ver si no se nos fue de... No, aquí está. Lo dejo con ustedes, Julia, ya te vi. Aquí ya te ubico para poderte poner como destacada. Muchísimas gracias. Te dejo en el uso de la voz, Julia. Muchas gracias por tu participación y bienvenidos maestros y maestras. Les recordamos hacer sus preguntas a través del chat y vamos a disfrutar lo que la doctora nos dice. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Pati. De pronto se fue la luz y me tardé un poquito en lo que se reanudaba internet. Gracias por esperarme, ya estoy aquí. Gracias, Pati, por la invitación y gracias a Grupo Loga por recibirme aquí. Pues bien, estamos ante otra reforma educativa, pero es bueno que no entremos en la zona de confort. Digo, no queremos tanto movimiento, ¿verdad? Pero la sociedad es dinámica, es cambiante. Los que ya tenemos un poquito de años en esto de la educación, nos hemos dado cuenta que los alumnos que teníamos a inicios del siglo no son los mismos alumnos que tuvimos allá por la década del 2010
y los que tenemos ahorita son diferentes. Y más después de la pandemia. Las cosas han cambiado. Como docentes no nos podemos permitir quedarnos en una zona de confort y exigir que nadie nos la mueva. La sociedad cambia a pasos agigantados. Nosotros tenemos que cambiar también y tenemos que ser camaleónicos, tenemos que caer como gatos, siempre bien, con los pies bien puestos, y tenemos también que tomar todos estos cambios vertiginosos y adecuarlos a nosotros, a lo que somos y al colectivo docente al que pertenecemos. Así que bueno, aquí vamos otra vez hablando de otra reforma y sobre todo viendo qué de las reformas anteriores nosotros vamos a poder usar y qué de las reformas anteriores vienen no a obstaculizar, sino a nutrir esta nueva visión para el nuevo marco curricular que está ya plenamente en la nueva escuela mexicana. Entonces, me voy a permitir compartir para que comencemos. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a platicar del último campo formativo o del cuarto campo formativo para educación básica. En educación media superior, el nuevo marco curricular sigue un derrotero paralelo, pero un poco diferente. Finalmente, el nivel bachillerato tiene sus propias particularidades y la educación básica, en tanto básica, cumple con otras características. Entonces, esta reforma a la que nos enfrentamos, este nuevo marco curricular, ve de manera paralela tanto educación básica como educación media superior. Entonces, hoy nos congregamos para hablar totalmente de educación de educación básica. Así que hablemos del campo formativo, de lo humano y lo comunitario. Y en esta cuestión de lo humano y lo comunitario, hace algunos días, por favor, Magdalena, no me raye la pantalla. Gracias. Lo que les comentaba es que en estos últimos días, a la cosa de 1 o 2 semanas, estuvimos viendo en las redes sociales, en Facebook, este texto que les estoy compartiendo ahorita. Una antropóloga muy destacada que es Margaret Mead, nos decía o le preguntaron que cuál había sido para ella, qué era lo que correspondía el signo de civilización más antiguo. ¿En qué momento la sociedad humana podía considerarse ya civilizada? Y la respuesta que ella dio no se trataba acerca del uso de herramientas. Ella no habló de una civilización o de un humano civilizado mediante el uso de instrumentos. Lo que ella decía es que el primer signo de civilización que podíamos encontrar era un fémur soldado. ¿Y por qué un fémur soldado? Porque para que un humano tenga un hueso que haya necesitado reposo para que soldara, en aquellos tiempos, tendría que haber tenido a su alrededor un grupo de apoyo, primero que lo moviera, segundo que lo limpiara, tercero que le trajera comida. Y animales, cuidando animales, porque finalmente somos animales, primates, cuidando primates, con ese tipo de cuidado están hablando ya de una organización superior. Están hablando ya de un grupo social que se preocupa por el otro, que está en una comunidad. Entonces, por esta razón, para ella es el primer símbolo de que nosotros estuvimos civilizados. Un filósofo español que falleció en 2014
estaba hablando de lo que era la comunidad y decía que finalmente la comunidad se refleja esta preocupación por el otro. No soy solo yo soy un animal social, estoy junto con otros animales sociales, vivimos en comunidad, nos cuidamos, porque finalmente lo que ocurre en mi grupo social me afecta también como individuo. Entonces, cuando yo soy parte de un grupo y nosotros sabemos lo importante que es para nuestros alumnos la pertenencia a un grupo, especialmente en esa época en donde reniegan de la familia, que es la adolescencia, esta pertenencia del grupo, esta importancia, hace entonces que hagamos comunidad. Para Villorio, que en 1949, la sociedad moderna de mediados del siglo pasado había estado perdiendo o había provocado que los miembros perdieran este sentido de comunidad. Y entonces, en lo que nos estábamos convirtiendo era en unos solitarios, en mediados del siglo pasado. Cuando arribamos a este siglo, tenemos entonces ya una tecnología portátil, esta cosa, bueno, no lo ven, el celular, que me hace ensimismarme entonces en un dispositivo, conectarme idealmente con personas muy lejos, pero ya no me conecto con los que tengo cerca de mí. Y entonces, paradójicamente, me vuelvo cada vez más y más solitario. Somos mucho más solitarios de lo que era esa sociedad moderna, de lo que nos estaba hablando Villorio. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros estudiantes? ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Qué pasa con nuestros adolescentes que no tienen esa pertenencia a una comunidad? ¿O cómo están viendo ellos esa comunidad? Les quiero compartir una de las fiestas más grandes de la ciudad de Querétaro, de Santiago de Querétaro. Esa fiesta es el 12 y 13 de septiembre, es la fiesta de la Santa Cruz. Se reúne una enorme cantidad de personas, van desde bebés hasta ancianos. Se visten, son danzantes, se visten como danzantes, han estado desde meses antes practicando y entonces son miles y miles de personas como danzantes que se reúnen y hacen un recorrido por toda la ciudad hasta llegar al Convento de la Cruz. Esta manifestación es una manifestación comunal y lo que nosotros vemos como turistas, lo que nosotros podemos ver es simplemente lo que yo les estoy mostrando en la foto. Pero atrás de esa foto hay un mundo de consideraciones que están dándole identidad de comunidad a los chicos, a las niñas y a los niños que ustedes ven ahí. Por ejemplo, el lugar de donde ellos salen son habitualmente de los barrios. El lugar donde se reúnen está muy cerca de un barrio que se llama San Francisquito. Ese barrio en la actualidad ha sido tomado por gente non grata, especialmente en las noches, de tal manera que es muy difícil estar transitando por ahí. La ciudad de Querétaro el estado de Querétaro se ha convertido en un estado de migrantes, entonces cada vez hay más y más y más personas y cada vez hay menos agua, cada vez hay menos recursos. La otra cuestión es que esta manifestación cultural también es una tradición familiar. Si ustedes comienzan a platicar con ellos, los que todavía van danzando, que son muchos, la tradición se remonta a muchos años atrás y los niños, desde que nacen, andan en carriolas, ya los llevan como bebés, los llevan vestidos como danzantes
y ellos ya tienen una impronta de que van a ser danzantes. Entonces, en esta simple foto, yo puedo ver una comunidad en pleno, con problemas, con angustias, con consideraciones, procurando seguir siendo un grupo unido, homogéneo, dentro de otro sistema, que en este caso sería la zona metropolitana de Querétaro, con todas las características de migrantes que se tienen. Si ponemos la mirada solamente en las niñas que se ven ahí y el jovencito que se está viendo a la derecha, entonces, y si nos imaginamos cómo viven ellos su escuela, qué consideraciones tendrán, de qué hablarán, y si nos vamos hacia sus profesores, trabajando toda esa riqueza cultural, probablemente podemos entonces comenzar ya a imaginar de qué se trata este campo de lo humano a lo comunitario. Y quisiera comenzar a no hablar de lleno, no meterme de lleno a lo que es el campo formativo. Dado que estamos en la nueva escuela mexicana, quisiera remontarme, quisiera irme un poquito atrás y quisiera meterme en normatividad para que veamos de dónde viene esto, para que veamos qué es lo que la nueva escuela mexicana está suponiendo, proponiendo, esperando de este campo número 4, de lo humano a lo comunitario. Y comienzo obviamente con nuestra Carta Magna, comienzo obviamente con con lo más grande que tenemos, que es el artículo 3º constitucional, y con ese párrafo que todos nosotros nos sabemos al revés y al derecho y nos lo sabemos de memoria. La educación se debe basar o se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Respetamos a todos, respetamos los derechos humanos, respetamos los derechos de las otras personas. Y al respetarlos, lo estamos viendo con un enfoque de derechos humanos, pero también con una igualdad real, con una igualdad que de verdad va a verse, con una igualdad que sí es una igualdad sustantiva. Somos diferentes todos, pero hay una igualdad sustantiva. Todos somos iguales ante el artículo 3º constitucional, ante la educación. Y la educación, me dice el artículo 3º, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y como ente social, la comunidad también forma parte de las facultades del ser humano. La socialización es una facultad del ser humano. Fomentará el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, a todos, al derecho del que está al lado, al derecho del que está enfrente, al derecho del que no veo, pero sé que está ahí, a las libertades, la cultura de paz, resolución no violenta de conflictos, vivir en este mundo tú y yo, y tú y tú y tú, todos viviendo en este mundo, juntos, pero sobre todo la conciencia de la solidaridad internacional, y no solo en el plano económico, sino pensando también en todo esto que nos aqueja como sociedad humana, como humanos. También en la independencia, en la justicia. Promoverá la honestidad. No concibo la honestidad si no es en mi relación con otros, en mi trato con otros, en los valores y obviamente en la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje. Y el artículo 3º constitucional me habla de dos conceptos bien importantes. Me dice que el criterio que orienta la educación debe ser intercultural. Somos diferentes y diversos. Todos tenemos ciertas raíces, tenemos ciertas costumbres, tenemos ciertas miradas ante los hechos
que nos toca vivir en común. Eso depende de mi cultura. Eso depende del núcleo donde yo estoy. Somos diferentes, pero tenemos que coincidir. El criterio que oriente la educación debe ser intercultural. Y al ser intercultural, deberá promover la convivencia entre todos, pero no solamente entre las personas, sino también entre las comunidades, en un marco de inclusión social. No solo de inclusión, sino de inclusión social. Y en esta cuestión de interculturalidad está bien inmersa o inmerso este concepto de cultura, ese conjunto de rasgos, de costumbres, de ideas, de tradiciones, de vestimenta, de manera de hablar, de giros idiomáticos que puede tener un grupo en particular. Es tu cultura, la tuya, la tuya, la tuya, la mía. Todo ese entramado de culturas, todo ese entramado de significados pululando ahí en un espacio que es el espacio escolar, el espacio de educación. Por eso hablamos que es intercultural. Y desde mi mirada cultural, yo puedo estar asumiendo algunas cuestiones que probablemente pueden ser diferentes de lo que tú ves desde tu otra mirada cultural. Pero tenemos que coexistir y tenemos que estar ahí juntos, en una cultura de paz, respetándonos. Entonces, en el Acuerdo Educativo Nacional, la interculturalidad promueve esta convivencia armónica, este respeto, pero esta también inclusión social. Y cuando hablamos de inclusión social, nos vamos, es algo más profundo que la sola inclusión. La inclusión social significa que todos podemos participar, que todos podemos tener acceso a la educación, que todos podemos tener igualdad de oportunidades, que de verdad puede haber una igualdad sustantiva y que los grupos minoritarios realmente pueden acceder a la educación y a todos los beneficios que ella da, tanto como los grupos privilegiados. Eso es inclusión social. Inclusión social, cuando hablo de inclusión social, entonces, hablo de mirar humanos, hablo del sentido humano de todos nosotros y de llevar a todos nuestros estudiantes, provengan de donde provengan, sean de la comunidad que sean, tengan la cultura que sean, que realmente en ellos se cumplan los fines de la educación. De eso me habla el artículo 3º constitucional cuando me habla de inclusión social, de interculturalidad. Pero además, los planes y programas me dice que deben tener una perspectiva de género. Es decir, dentro de esta cultura, dentro de esta minoría, tenemos diversidad de miradas de acuerdo a la identidad sexual. Y entonces hay un género que históricamente está con menos oportunidades que el otro. Y entonces lo que nos está proponiendo, lo que nos está diciendo el artículo 3º constitucional es que debe haber una perspectiva de género. Precisamente debe haber esta inclusión, mujeres, hombres, en un mismo plano. Debe tener una orientación integral. Y dentro de toda esta orientación integral, por ahí también me está mencionando la educación física, el deporte, las artes, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva tan necesaria, porque es realmente triste, doloroso ver a niñas y niños teniendo niños
y niños que tienen como padres a gente muy joven y que por esa juventud de sus padres tienen menos oportunidades en la vida que los que tuvieron padres que tenían la vida un poco más cimentada. Entonces, y tiene que ver también esto con esta cuestión humana. Y además, el cuidado del medio ambiente. Eso es lo que me está diciendo mi artículo 3º constitucional. Y del artículo 3º constitucional, ustedes saben, se desprenden las leyes secundarias. Una de ellas es la Ley General de Educación, que en su capítulo 1, en el artículo 11, nos habla de la nueva escuela mexicana. Y nos dice que la nueva escuela mexicana tendrá 3 ejes principales. La equidad, porque es para todos, porque debe ser inclusiva, porque debe ser intercultural, porque debe enfocarse en los derechos humanos, etcétera, etcétera. De excelencia, una espiral no de calidad, sino tendiendo hacia lo mejor a través de una mejora continua. Pero me dice, además de poner a nuestros estudiantes al centro del aprendizaje, me dice que tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando. Se va a reorientar el sistema educativo nacional, ¿cómo? Incidiendo en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Esa es la esencia de la nueva escuela mexicana, la transformación social mirando la comunidad. Eso es un aspecto muy importante de la nueva escuela mexicana que no tenemos que olvidar. Y entonces, en esta normatividad, en este marco teórico, surge el nuevo marco curricular y surge entonces esta flor que nosotros, que es la que nos va a guiar pues, en los próximos años. Tenemos las fases, que ya no hablaré más de las fases, ya hemos hablado bastante de cómo vamos a trabajar las fases. Trabajaremos una nueva manera, nos darán los contenidos. A través de los contenidos o de acuerdo a los contenidos, tendremos nosotros que tomar los diálogos. Nos dan la oportunidad también en el codiseño de hacer nuestros propios diálogos a través de comunidades profesionales de aprendizaje. Y entonces, a través de esos diálogos, trabajaremos las progresiones, que no son de manera lineal, nos dicen. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no necesariamente la progresión 1, 2, 3, 4, 5 será de acuerdo a las fases, sino que yo tendré que mirar en mi contexto. Y ahorita voy más para allá. A mí lo que me interesa ahorita es la flor. Quiero detenerme en la flor. ¿Qué es lo que veo en el centro de la flor? Lo que veo en el centro de la flor es precisamente esto que está plasmado en el artículo 3º constitucional y que se me repite en la Ley General de Educación. Veo la comunidad. Estamos hablando, o la nueva escuela mexicana está cimentada en la transformación de la sociedad para hacerla más humana, para hacerla más equitativa, para hacerla más inclusiva, para hacerla más intercultural, para dar las mismas oportunidades a todos, para que de verdad haya una igualdad sustantiva, para que haya un mejor ser para todos nuestros estudiantes, para que de verdad todos nuestros estudiantes puedan aprovechar los beneficios de la educación. Entonces, cuando hablo del nuevo marco curricular, en donde yo tengo que mirar primero, en donde yo tengo que pegar primero, es en esta parte de comunidad, sin olvidarme que la comunidad es un conjunto de humanos, es un conjunto de seres humanos, y que yo no puedo olvidarme tampoco de esa parte humana, de esa individualidad, porque si me olvido de cada una de las partes,
entonces la comunidad que se forme a través de humanos que no están siendo suficientemente vistos o suficientemente, o no han desarrollado suficientemente todo su potencial porque no se les ha dado la oportunidad o que no son tratados en igualdad de circunstancias, la comunidad que surja de ahí será una comunidad que tenga entonces muchas áreas de oportunidad. Y volviendo a la flor, esa flor que tiene ahí como centro a la comunidad, me dice que voy a tener que los contenidos, que el conocimiento, lo voy a tener que enfocar principalmente desde 4 perspectivas, no divorciadas entre sí, se tocan. Hay puntos donde se tocan, que es finalmente la vinculación que hay entre ellos. El primer campo, que ustedes ya los vieron, pues es el de lenguajes, después el de saberes y pensamiento científico, después ética, naturaleza y sociedades, y el último es el que nos dejan y es el que nos congrega hoy aquí. Esto de lo humano y lo comunitario. Está para la nueva escuela mexicana, lo humano y lo comunitario está a la misma altura, al mismo nivel que el lenguaje, que nos hace humanos. Los animales tienen un lenguaje, pero nadie como el humano tiene tal diversidad de lenguajes, ni en ningún otro animal como en el humano. Ha habido esta relación tan fuerte entre desarrollo cerebral, desarrollo tecnológico y lenguaje. Lo pone también al mismo nivel de la ciencia, de las matemáticas, con saberes y pensamiento científico. Y lo pone al mismo nivel del comportamiento que se tiene que tener, que es la ética, pero también de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Entonces, esto que hemos nosotros olvidado durante mucho tiempo, está ahora muy patente, está ahora puesto ahí para que no lo olvidemos. Cuando les digo que nos hemos olvidado mucho tiempo, es porque, por ejemplo, con la tecnología educativa del siglo pasado, lo que estábamos viendo era simplemente alguien que sabía. Todo eran exámenes objetivos, era evaluación cuantitativa, era el sabes o no sabes, era la etiqueta del 10, me acuerdo todavía, es un alumno de 10, es un alumno de 9, ¿eso qué significa? Y te olvidabas de lo humano, tú estabas viendo otra perspectiva. Pues bien, la nueva escuela mexicana lo toma y te lo pone ahí, bien palpable, para que lo veas, para que no lo dejes de lado, para que sepas que también esta parte humana y comunitaria es importante. Son importantes los saberes, pero también es importante esto que nos hace ser lo que nosotros somos. Y entonces, para trabajar esos 4 campos formativos, bueno, pues nos está dando 7 ejes rectores. Esos 7 ejes rectores atraviesan todos los campos formativos, pero atraviesan también toda la vida de nuestros estudiantes y atraviesan todos los niveles, desde inicial hasta bachillerato, aunque claro, en bachillerato adquieren otros nombres, pero digamos que tienen su correlación, los atraviesan, son transversales totalmente, porque son los que le dan sentido y significación a los contenidos que veamos en esos 4 campos formativos. Y entonces, me parece que esta ya la habían visto con Patty Ganem. Entonces, en este nuevo marco curricular, podemos hacer un comparativo entre los campos formativos que tenemos ahorita, las asignaturas anteriores
y cómo nos piden que lo trabajemos. Yo me voy solamente a de lo humano y lo comunitario, o bueno, me voy con todo. Lenguajes piden aprendizaje por proyectos comunitarios. Claro, porque la lengua, porque el lenguaje, sea el lenguaje musical, sea un lenguaje artístico, sea mi lengua materna, sea otro idioma, ese lenguaje me va a permitir comunicarme con otros. Entonces, lo puedo hacer a través de un aprendizaje por proyectos comunitarios. En cuanto a saberes y pensamiento científico, obviamente, tenemos que irnos con proyectos con enfoque STEM, porque es la indagación de la ciencia. En cuanto a ética, naturaleza y sociedad, que correspondería a geografía, historia, formación cívica y ética, sería el aprendizaje basado en problemas, cuando lo que nosotros necesitamos es resolver una situación difícil o una situación que se está presentando en un cierto contexto. Pero cuando hablamos del humano y lo comunitario, que va a corresponder a tecnología o va a ser la mezcla o va a tener aspectos de tecnología, especialmente en secundaria, de educación física, de educación socioemocional, de tutoría en el caso de secundaria, aunque los maestros de primaria y preescolar, pues bueno, están tutoreando todo el tiempo. Y ahí falta lo de vida saludable, que comenzó también ahorita, pero ya venía un poco desde aprendizajes clave. Estas 5 que van a estar en este campo de lo humano y lo comunitario, tendrían que enfocarse o tendrían que trabajarse a través de el aprendizaje servicio, o como yo le puse ahí, aprendizaje basado en el servicio. Resolver problemas comunitarios, resolver comunitarios, más bien comunales, resolver problemas sociales, resolver problemas humanos. Cuestiones como, por ejemplo, falta de agua, cuestiones como, por ejemplo, violencia contra los ancianos, meternos, por ejemplo, a cuestiones como falta de oportunidad para madres cuidadoras, meternos en cuestiones como falta de visibilización de minorías con cierta identidad sexual, que bueno, va a depender del nivel. Me voy a meter en preescolar con algunos temas que son ideales para secundaria, pero aquí el enfoque que tendríamos que darle al trabajo por proyectos tendría que ser en resolver problemas sociales, problemas que involucren a una comunidad, problemas que le peguen a la cuestión humana de esa comunidad. En el documento de estudio, en el documento de trabajo, donde surge esta cuestión de el nuevo plan de estudios, el nuevo marco curricular, nos dicen que para la nueva escuela mexicana no existen 2 escuelas iguales. Y esto es algo que nosotros tenemos que tatuarnos hasta el fondo del corazón. Mi escuela no es igual a la que está enfrente. No lo es. Aunque estemos en el mismo lugar. En el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, hay 2 escuelas que están juntitas, me parece que es en la Colonia del Sol. Están juntas las escuelas, las divide una barda. Son 2 escuelas, pero lo que hay en una es muy diferente de lo que hay en otra, y las 2 son primarias y están en la misma zona, pero no hay 2 escuelas iguales. No son iguales. Y al no ser iguales, la comunidad que las convoca, la comunidad que en ellas confluyen, tampoco es iguales. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener clarísimo. Mi escuela es mi escuela.
con sus particularidades. Mis estudiantes, sus familias, su comunidad tiene ciertas características que no tiene la otra escuela. Y entonces, en este sentido, en el nuevo marco curricular, en la nueva escuela mexicana, a los maestros de educación básica nos dan autonomía curricular, nos dan una libertad para ejercer y reinventar la docencia que no había estado tan palpable en ninguna de las otras reformas, que siempre nos lo habían dicho, pero no nos lo habían dado por escrito. Aquí está escrito. Y me dicen que tengo autonomía curricular como docente, pero más que como docente, como comunidad profesional de aprendizaje en esa escuela o en esa zona para hacer un ejercicio didáctico real. Tengo autonomía curricular sobre los programas de estudio, hacer los programas de estudio para poder entablar diálogos pedagógicos. ¿Por qué esto puede ser posible? Bueno, pues porque hay diversidad de grupos. Mi grupo tampoco es igual al de la maestra que tiene el salón enfrente mío, porque el contexto de cada uno es diferente, porque también depende de la trayectoria formativa que se ha seguido y además depende de mi formación como docente. Entonces, esa autonomía curricular es una construcción social, es un constructo social. Es algo que vamos haciendo todos juntos. Y está relacionado, o tiene como base el conjunto de saberes docentes que tiene que ver con las condiciones formativas, históricas, sociales, interculturales, plurilingües y profesionales en donde esta comunidad realiza la enseñanza. Entonces, dice algo muy bonito. Es igual de importante la lectura, la aritmética y la ciencia, como la tierra, los ríos, el hogar, el cuerpo, los saberes ancestrales, la arquitectura, las fiestas de pueblo, las fiestas del barrio, de la colonia, los espacios de convivencia y en algunos contextos los tiempos de producción de la localidad. Y aquí pienso, por ejemplo, en Huamantla. Cuando es la feria de Huamantla en Tlaxcala, la ciudad se dedica únicamente a la feria, nada más. Es importante para las escuelas de ahí estar plenamente conscientes, para los profesores, que este es el espacio de la feria de Huamantla y que no hay nada más importante para esa comunidad en ese momento que la feria de Huamantla. Y es igual de respetable que estar viendo aritmética, porque a veces nosotros no lo respetamos así, no lo vemos así. Y algo muy importante, la participación de las familias. ¿Por qué razón? Porque finalmente en el seno familiar es donde se transmite este patrimonio cultural, es donde comienza la comunidad y es donde nuestros estudiantes pueden comenzar a construir nuevos significados. Y finalmente, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos, pues que aprendan, pero también queremos una transformación de esta sociedad. Y entonces la comunidad, como núcleo de los procesos educativos, me dice que la razón de ser de la escuela está en relación con las personas que en ella acuden. No es lo mismo tener una escuela en Coatzacoalcos, en la costa, con las iguanas paseándose en el patio de la escuela, que tener una escuela en Chihuahua con la nieve cayendo. Aparte de que la cultura que hay en los tarahumaras, pues es diferente a la cultura que hay y que gira en torno al petróleo en Coatzacoalcos. Es totalmente diferente. Entonces, la razón de ser de esa escuela está dada por eso. Pero además, lo que aprendemos en la escuela debe tener significado también en los otros espacios de nuestros estudiantes. Y el último punto nos refuerza que la escuela debe considerar lo que socialmente construye nuestros estudiantes en su vida comunitaria. No puede despreciarlo.
Y durante muchos años hemos estado despreciando esos saberes comunitarios de nuestros estudiantes, queriendo modernizarlos. Eso es algo del siglo pasado, pero todavía lo tenemos hasta ahorita. Hablas español porque hablas español y tienes que hablar español. Tienes que comportarte de una manera occidentalizada porque, bueno, así es como se supone que deberías estar civilizado. Y las manifestaciones culturales solamente las vemos como folclore. Bueno, lo que nos pide la nueva escuela mexicana es, a ver, espérate, detente, toma en cuenta todo eso que está ahí. Y entonces, ya entrando totalmente a este campo formativo, este campo, con todo lo que yo les he dicho, perdón, no sé todavía cuánto tiempo tengo, con todo lo que les he dicho en cuanto a todo este campo, pues finalmente lo que quiere es desarrollar las potencialidades cognitivas, motrices, por eso está la educación física, afectivas, por eso está la educación socioemocional, creativas, por eso también está la educación estética, y de relación, que tiene que ver con tutoría y socioemocional, que permitan a nuestros estudiantes favorecer progresivamente la identidad, el sentido de pertenencia. Tenemos que tener raíces. Los estudiantes, nuestros jovencitos, nuestros niñas y niños deben tener raíces, deben estar sujetos a la madre tierra. ¿Y cómo están sujetos a la madre tierra? Con sus costumbres, con sus identidades. Tener los pies bien plantados para poder echar a volar libres. Parece paradójico, pero no es. Deben tener un sentido de pertenencia. Deben tener la conciencia de interdependencia. Tú me necesitas, yo te necesito. Pero aparte, lo que yo haga te afecta a ti. La conexión emocional y el compromiso conjunto, todos juntos, de la satisfacción de necesidades humanas. Esta conciencia de grupo, de que todos juntos podemos lograrlo. No el, perdón por lo que voy a decir, pero no el, me vale, mientras yo esté bien, pues que ruede el mundo. Sino, tenemos un problema comunal, resolvámonos de manera comunal. Y entonces, los contenidos de este campo formativo van sobre el conocimiento de sí y los demás. Por eso esta educación socioemocional, esta tutoría, comprensión y manejo de las emociones, el cuidado de la salud individual y colectiva. Por eso tenemos ahí a educación física y vida saludable. La creatividad en la solución de situaciones y problemas. Por eso también tenemos ahí a tecnología, porque las innovaciones tecnológicas nos permiten esa creatividad en la solución de situaciones. Por ejemplo, después de hace mucho tiempo de no ir al médico, hoy fui y me sorprendió que me pincharon y nada más con una gotita de sangre me vieron el nivel de azúcar en la sangre. Así, cuando antes pues tenías que hacerte todo, te tenían que mandar un estudio ya para que fueras con el estudio así, rapidísimo. Así como te toman la presión, saben cuál es tu nivel de glucosa en sangre, y eso no fue más que una innovación tecnológica. Entonces, la solución de situaciones tiene que ver con esta cuestión tecnológica. Y también la valoración y construcción de saberes e intervención de la satisfacción de necesidades. Y entonces, todo lo que les he estado diciendo, tiene que ver entonces el campo, enfatiza logros y dificultades en términos de lo afectivo, motriz, creativo. Estoy poniendo ahí la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey, bueno, Nuevo León tiene un enorme problema de agua en este momento. Entonces, esta cuestión del humano y lo comunitario, a través del aprendizaje basado en servicio, tendría o sería el lugar ideal o sería el espacio donde nuestros estudiantes comenzarían a plantear soluciones.
comenzarían a ver qué vamos a hacer para ese gran problema. Y lo que nos dice también que es importante respetar quiénes son ellos, respetarlos, su diversidad étnica, lingüística, su diversidad cultural, su diversidad de género que tanto trabajo nos cuesta, de capacidades. No hay alumnos de 10 y de 8, por Dios. Todos tienen capacidades, así como de interés y necesidades que favorecen su desarrollo permanente. Y entonces las finalidades, pues ya las he dicho mucho, es que construyan su identidad personal, que desarrollen sus potencialidades y a través de ella reconozcan, valoren y respeten las potencialidades de otros, que generen sentido de comunidad, que fortalezcan sus capacidades motrices e integración de su corporeidad, porque humanos sanos, físicamente hablando, podrán trabajar de mejor manera en la integración de la comunidad, que identifiquen su emocionalidad para saber que están bien, que desarrollen sus habilidades sociales para poder tener relaciones respetuosas, equitativas e incluyentes. La asertividad, por ejemplo. Que además reconozca que la participación con libertad, respeto, confianza y seguridad genera un enriquecimiento mutuo, que haya buenos ambientes de aprendizaje, que cuiden su entorno natural, pero también su entorno social, tan importante que es, que tomen buenas decisiones, que actúen en la resolución de situaciones y problemas de su contexto por medio de un diálogo, familia, escuela, comunidad, otra vez la familia, y que fortalezcan este sentido de pertenencia. Y entonces ahí está esta vinculación muy importante, lo que yo les decía. En este campo, ¿quién entra? En este campo entra educación física, educación socioemocional, tutoría, vida saludable y tecnología. Son quienes están entrando ahí. Y la relación que tienen con los 7 ejes es muchísima. La inclusión, porque todos somos parte de una comunidad. Pensamiento crítico, porque yo tengo que ver, yo tengo que analizar la manera como el otro se comunica conmigo. Y tiene que ver con mi construcción de mi proyecto de vida. No voy a aceptar cualquier cosa. No voy a aceptar fake news, por ejemplo. La interculturalidad crítica, relacionarnos de mejor manera, participar de mejor manera, no meterme a Facebook a desgastarme y a pelear, no meterme a grupos de WhatsApp y salir dando portazos del grupo todo enojado. No estar diciendo si soy chairo, derechairo. Una más crítica a estas diferentes visiones. Transformar relaciones de poder. No se trata de que abajo los hombres, arriba las mujeres o viceversa. Se trata del respeto, de esa igualdad, de ese reconocerte a ti y reconocerme a mí. Una vida saludable. Necesitamos que sean resilientes. Todos hemos visto cómo regresaron nuestros alumnos ahorita a clases presenciales después de la pandemia. Todos hemos visto que tenemos alumnos resilientes y hemos visto que tenemos alumnos derrotados. Triste, es triste ver a los derrotados. Los necesitamos resilientes, los necesitamos críticos, los necesitamos creativos. Necesitamos que se expresen mejor, que hablen, que digan, que de verdad utilicen el lenguaje, que puedan negociar a través de la palabra, que podamos llegar a acuerdos. Y en cuanto a educación estética, pues que se reconozcan las diferentes manifestaciones culturales. Entonces, regreso a la flor, regreso a la comunidad ahí en medio, vuelvo a hacer hincapié en por qué este campo requiere el aprendizaje basado en el servicio y termino otra vez con la imagen de la fiesta de la Santa Cruz en Querétaro. Otra vez con esa familia, se dan cuenta ahí en el centro, quien viene en el centro es una familia, es el abuelito y la abuelita y por ahí atrás o a un lado deben venir los papás. Y ahí vienen los nietos compartiendo en familia, mostrando
manifestándose culturalmente en esto que tienen, con todos los problemas que hay, con todos los problemas de drogadicción, los problemas de falta de agua, problemas de transporte, que son los principales problemas que andan por aquí, con los edificios que están al fondo y que nos hablan entonces de una ciudad cosmopolita que además le está apostando mucho al desarrollo industrial. Seguramente muchos de ellos son obreros, trabajan como obreros. Con esta defensa, ellos defendieron ese espacio, querían cerrar la vía por donde ellos pasan, lo defendieron, y esa vía ya se quedó de tal manera que ellos año con año puedan hacer esta manifestación cultural. Y además, para los niños migrantes, mi hijo, por ejemplo, es un niño migrante, el hecho de ir ahí y verlos lo hace sentir más queretano, lo hace sentir que aunque él no tenga, no haya nacido en esta cultura, ahora forma parte de y también la reconoce como suya. Y entonces empieza a haber este diálogo intercultural con sus compañeros de raíces queretanas que están ahí, pero estos niños migrantes que respetan, que apoyan y que se asombran y admiran esto que está siendo ahí. Entonces, para concluir, este campo de lo humano y lo comunitario nos habla de un ser humano para que vaya a una comunidad. Finalmente, ¿para qué? Pues para que se meta, se sumerja y esté en una sociedad humana. Creo que no me da mucho tiempo, me siguieron rayando la pantalla, creo que no me da mucho tiempo hablar de las progresiones, de los diálogos y todo eso, que ya quedaría después, pero finalmente en lo que vemos nosotros desde educación inicial hasta secundaria, está inmerso todo esto. Es una maraña, es un entretejido donde vemos lo humano, vemos la familia, vemos lo comunitario, y en todos estos diálogos, bueno, los contenidos, pero en todos los diálogos que se van que nos está proponiendo el nuevo plan de estudios, recuerden que un diálogo es finalmente a partir del cual nosotros planeamos, evaluamos y hacemos todo nuestro trabajo. Todos los diálogos que se están dando van en ese sentido, ¿no? En fortalece lo humano para que ese humano que estés fortaleciendo fortalezca, transforme, enriquezca el tejido social. No sé si haya por ahí algunas preguntas. Sí, Pati. Hay una pregunta, ahorita te la voy a plantear. Primero quiero agradecerte, maestra Julia, como siempre, tu cercanía, tu disposición para apoyarnos. Esperemos que los maestros con esta última sesión de campos formativos por lo menos se lleven este primer abanico de cuáles son estos 4 elementos que son parte de lo que se le ha llamado ya más cotidianamente la flor como parte de este modelo, y qué mejor manera de entrar en contacto con las emociones, de recuperar nuestra cultura a través de todas las tradiciones y a través de trabajar lo que cada comunidad tiene. Y fíjate, Julia, que tenemos a más de 16 estados de la República, que seguramente al mencionar tú esta tradición del estado de Querétaro, también el estado de Veracruz, Yucatán, el mismo Querétaro, Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo y Chiapas, que fueron algunos de los maestros que se identificaron, habrán podido recordar sus fiestas, sus tradiciones, su música, sus grupos, sus montañas, sus valles, su orografía, su geografía, que es parte
de donde nacemos, donde crecemos, y justo ahí es donde los maestros en este campo formativo vamos a tener que trabajar. Por ahí tú mencionabas los ejes articuladores y las progresiones. Tendremos un mes completo, empezamos el próximo martes, agosto será dedicado a los ejes articuladores. Tendremos también un mes de progresiones para que esto se vuelva un espacio de acompañamiento, de actualización de los maestros. Y bueno, pues seguirles invitando, y quiero, Julia, que te despidas con un comentario a los maestros, ya que por ahí la maestra Alma Rosa, y eso me parece que siempre es una inquietud cuando viene una propuesta curricular nueva, ¿qué hacer con la carga horaria? Especialmente con los maestros de secundaria, los maestros de media superior, que van a tener que compartir aprendizajes, o incluso las primarias que no van a tener o jornada ampliada, y que ven en este modelo pues un ejercicio que va a requerir un tiempo más. Pues con un par de minutos quisiéramos escuchar tu opinión, Julia, por favor. Aquí va a ser importantísima el trabajo colegiado, va a ser súper importante. Por eso hablamos de comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Los diálogos los diálogos que ellos nos proponen nos van a permitir entonces pues, tener puntos de encuentro. Me parece eso muy excelente para ver, bueno, si tú eres de tal asignatura, yo soy de tal asignatura, ¿dónde podemos encontrarnos? Y algo muy importante que nos dicen los documentos y que debe ser así, es no ver, que nuestros estudiantes vean la transversalidad durante todo el camino, no al final, que a veces hacemos el proyecto al final y el final, a ver, la parte de español, la parte de mate, no, sino que vayan viendo la transversalidad. Me parece que los ejes rectores, Patti, nos van a ayudar muchísimo y vamos a elegir ejes rectores para poder irlos trabajando desde ahí. Vamos a ver, no sé, voy a decir una barbaridad, discúlpenme, voy a decir una barbaridad. Estamos en Ciudad Juárez, bueno, San Luis Potosí. San Luis Potosí, desgraciadamente, los feminicidios han estado subiendo mucho. Entonces, estamos en San Luis Potosí, hay feminicidios por todas partes. Vámonos entonces por el eje rector de igualdad de género, obviamente dependiendo del nivel, porque sabemos que también está la familia y no nos vamos a disgustar con la familia, y entonces vámonos siguiendo todo. En el caso de secundaria, a mí lo que me preocuparía un poco son los maestros de biología, que son a los que les baja la carga horaria. Y en el caso, lo respondo también desde Educación Media Superior, maestra, quien hizo la pregunta. Un maestro de biología puede también darme química, puede también hacerlo. Entonces yo creo que aquí algunos pueden darme física. Aquí valdría mucho la pena, por ejemplo, en el caso de los maestros que les disminuye la carga horaria, hablar con ellos y ver qué tanto más pueden ellos aportar. Y entonces, en ese sentido, podríamos ya, perdón, pensé que me había ido. Y en ese sentido, podríamos equilibrar pues estas cargas. No sé si me explico. Si hay 4 horas para el maestro de química y 4 horas para el de física, pero solo hay 2 para el de biología, probablemente, y ahí viene la autonomía curricular, pueda darle a lo mejor 3 al de química, 3 al de biología. Se me ocurre. Y la autonomía curricular también va a ser para los directivos. Yo lo esperaría. Pues son unas primeras aproximaciones, maestros. Tenemos todo un semestre para este análisis, y además toda la capacitación que va a venir por parte de las autoridades para ir conociendo más a fondo. Por ahora hemos concluido este martes de conferencia con este eje, este campo formativo. Los esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias por confiar en estos espacios, y
pues que pasen buena noche. Gracias, maestros. Un abrazo fuerte. Gracias. Buenas noches para todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Y voy pasando así las pantallas, agradeciéndole a todos y cada uno de los maestros que están aquí ahora con nosotros. Gracias, maestros, que descansen y seguimos en contacto. Un abrazo fuerte.